soy Jorge Álvarez y esto es Jorge Álvarez Audio Tips en español. Bueno, tengo mucho tiempo sin hacer videos, pero hoy voy a tocar varios puntos de algunas preguntas que me han hecho. Y bueno, voy a tocar otros puntos, voy a hacer varios videos en cada uno voy a hablar de cada una de esas cosas. Y hoy vamos a hablar acerca de la edición MIDI, todos los aspectos básicos de la edición MIDI desde el inicio, pues, o sea, cómo crear un track MIDI, cómo crear un instrumento virtual, cómo rutear el track MIDI a ese instrumento virtual para que le genere el sonido, cómo editar la información MIDI desde el principio con el mouse, no tenemos un controlador. En caso que tengamos un controlador, cómo rutear el controlador para que este controle y para que se quede grabada la información MIDI y todo eso. Así que si quieres saber cómo hacer esto, no dejes de ver este video. Nuevas técnicas de edición y producción de audio cada semana. Jorge Álvarez Audio Tips en español. El canal que estabas esperando. Ok, vamos a empezar con la clase entonces. Vamos a tratar de tocar todos los puntos que pueda acerca del MIDI, en este caso en Cubase. Ok, entonces el MIDI, básicamente voy a hacer, lo primero que voy a hacer es escribir una batería, una percusión MIDI. Entonces, lo primero que vamos a hacer, se puede hacer de dos maneras. Una es crear un track MIDI con el clic derecho en esta parte, o en cualquier parte, perdón, en esta parte, en esta parte azul, clic derecho, y aquí tenemos varias opciones para crear diferentes tipos de tracks. Un track de audio, de instrumentos, de MIDI, de arreglos, de efectos, una carpeta, un grupo, un marcador, una regla, de tempo y todo ese tipo de cosas. En este caso vamos a agregar un track MIDI. Hay dos tipos de track para hacer esto, un track de instrumento y un track MIDI. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ya la vamos a ver. Vamos a crear un track MIDI. Okay. Este es un track que contiene información MIDI. Entonces, al igual que los tracks de audio, hay que asignarle una entrada, o sea, de donde va a recibir él la información MIDI, y una salida hacia qué generador va a él enviar esa información MIDI. Esta sería la entrada y esta sería la salida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a grabar en este track, lo que vamos a grabar es información MIDI, o sea, unos y ceros, información digital, bits. No es audio, solamente información digital. ¿Qué es esa información? O sea, es básicamente lo mismo a una partitura para un músico. A un músico de una orquesta, por ejemplo, le ponemos una partitura y él lee la partitura y toca lo que está en la partitura. Esa partitura no es sonido, es solamente información que el músico la lee, y cuando él lee y toca es cuando se produce el sonido. El sonido lo produce el músico, pero la partitura como tal no es ningún sonido, es solamente información. Es exactamente lo mismo en el MIDI. El MIDI no es sonido, no es música, no es nada, solamente es información que la tiene que leer un instrumento virtual o un generador para que pueda sonar. Lo que va a sonar es el instrumento virtual, no el track MIDI. El MIDI no suena, el MIDI es solamente información. Entonces, este track contiene información MIDI que puede ser editada, cortada, movida, bajar el tiempo, subir la afinación, bajarla, todo eso. La información, más no es el sonido. Entonces, si nosotros tenemos un controlador, aquí en la entrada, nosotros elegiríamos nuestro controlador. Como yo en este caso no tengo controlador, solamente me da la opción de todas las entradas MIDI que sean posibles. Si ustedes quieren configurar su controlador, si es USB, simplemente ustedes conectan su controlador a la computadora, instalan los drivers, y aquí en el menú de dispositivos, en configuración de dispositivos, en MIDI, ustedes pueden configurar cuáles son el controlador que ustedes van a usar, pues, a instalar. Y luego, si van a grabar, lo que tienes que hacer es elegir aquí su controlador y pisar el botón de REC, o sea, el seguro de grabación, y tocar, o sea, darle el REC como si estuvieras grabando audio normal, y lo que se va a grabar es información MIDI. Y luego tenemos que enviar esto, o
sea, a esa información MIDI sola lo puedes grabar, pero no vas a escuchar lo que estás tocando ni nada, porque eso no tiene ningún generador, no tiene ningún músico, por alguna manera decirlo, que lee esa información que tú estás grabando. Entonces, en Cubase hay que crear instrumentos virtuales aparte, que luego se le envíe esa información a esos instrumentos virtuales. Para crear un instrumento virtual, vamos a darle a la tecla F11 y nos sale esta ventana. La ventana de los instrumentos VST. Cerramos F11. Es la ventana de instrumentos VST. Aquí podemos crear hasta 64 instrumentos distintos. Eso es bastante, pues. Entonces, le damos clic aquí y aquí elegimos todos los instrumentos que tengamos instalados en formato VST. Entonces vamos a suponer que vamos a crear la batería. Yo voy a elegir el Easy Drummer. Entonces, en Cubase, cuando nosotros creamos un instrumento virtual, él nos pregunta si queremos crear un track MIDI asignado a ese plugin. O sea, lo mismo que hicimos nosotros, crear un track MIDI y luego crear un instrumento virtual y asignarle la salida de ese track MIDI a ese instrumento virtual, lo podemos hacer automáticamente cuando creamos un instrumento virtual en Cubase. El Cubase nos pregunta si queremos crear un track MIDI que sea asignado a ese plugin. Entonces, si le damos crear, se crea de una vez. No tenemos que crear el track MIDI como yo hice anteriormente, sino que simplemente le damos crear y él va a crear de una vez un track que está ruteado a ese instrumento virtual. Lo va a dar crear para que ustedes vean. Entonces aquí se creó, aquí ya está el instrumento virtual, este es el Easy Drummer, que está aquí en el primer slot, en los instrumentos virtuales. Y creó este track que tiene el nombre Easy Drummer. Y si pueden dar cuenta, su salida está ruteada hacia el Easy Drummer. Como ya creamos un instrumento virtual, en esta salida no va a salir el Easy Drummer. O sea, en este menú no sale el Easy Drummer. El track MIDI que creamos anteriormente, si quisiéramos, también podríamos ya asignarlo en la salida al Easy Drummer que ya creamos en nuestra ventana de instrumentos virtuales. Si le damos otra vez F11 y creamos otro instrumento, vamos a suponer que vamos a crear un sinte. Él nos va a preguntar nuevamente, vamos a suponer que le decimos que no, esta vez no queremos crear un track asignado a ese plugin. Damos a cancelar, él crea solamente el instrumento. Ahora tenemos dos instrumentos virtuales creados en nuestra ventana de instrumentos virtuales. Y entonces aquí, en este menú de las salidas de los tracks, si damos clic, ahora nos salen los dos instrumentos virtuales que tenemos creados. Supongamos que queremos rutear al synth, al Silent, y al Easy Drummer. Entonces ya tengo dos track MIDI, uno está ruteado a un synth y otro está ruteado a un generador de batería, a un Easy Drummer. Ahora, dependiendo del instrumento virtual que estemos usando, cada instrumento virtual tiene unas diferentes especificaciones y configuraciones distintas. En este caso, estos instrumentos tienen que salir por un lado, o sea, tienen que tener un lugar por donde salga ese sonido. Entonces en Cubase crea una carpeta que se llama VST Instrument, en la que está la salida de audio de esos instrumentos virtuales. En este caso, esta que se llama Z1 es la salida de este Easy Drummer. Por aquí sale el sonido que él está generando. Entonces, ¿cuál es el ruteo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la línea? Está el track MIDI que le envía esa información MIDI al generador de batería. Entonces el generador de batería, que es recibe esa información, la lee y la ejecuta, pues la interpreta con sonidos, y esos sonidos van a salir por esta salida que está aquí. En esta salida nosotros ya podemos rutearla a donde queramos. En este caso está ruteada a la salida de mi interfase, pero si yo por ejemplo quiero un track de grupo, puedo rutearla a este track de grupo, o si tengo varias salidas en mi interfase, puedo rutearla a una salida distinta y puedo hacer lo que yo quisiera. En esta misma salida también puedo agregar inserciones, también puedo hacer envíos, enviar la señal a otros buses,
Y esto se parece mucho a lo que sería un track de audio normal, solo que este no contiene información de audio en esta parte, sino que está solamente sacando el sonido del generador de batería, o sea, del instrumento virtual de batería. Y lo mismo con este Silen 1 sería la salida o sea, la salida de este segundo instrumento virtual que aquí tenemos. ¿Cómo hacemos para saber cuál es cada uno? Bueno, le damos aquí, son las salidas. Este se llama Silen 1, entonces sería este. Y este sería el S1, sería este. Ahora, esta es la parte que yo les digo que cada instrumento tiene diferentes configuraciones. El Easy Drummer me da la opción de tener hasta 16 salidas distintas. En el caso que yo no quiera tener toda la batería en un solo track, sino que quiero tenerla por separado, por ejemplo, el bombo en un canal, la caja en otro canal, el hi-hat en otro canal, el tom 1 en otro canal y así, lo puedo hacer activando otras salidas. Las puedo activar individualmente, por ejemplo, si quiero solamente dos, activo entonces esta, y aquí se crea la otra, se creó la otra, entonces F11. Si quiero esta, entonces se activa la otra. Y si la quiero activar todas, le voy a activar todas las salidas aquí. Entonces se activaron todas las salidas del Easy Drummer que están aquí. Están todas metidas en esta carpeta que se llama Easy Drummer, que se crea automáticamente. Ahora, ¿cómo hago para rutear eso, cada tambor a cada una de las salidas? Eso depende del instrumento. Cada instrumento virtual tiene una manera distinta. Yo voy a mostrar cómo lo hace el Easy Drummer. Entonces, abrimos el instrumento virtual aquí, en esta tecla que se llama E, o que tiene la letra E. Y en el mixer tenemos aquí el mixer del Easy Drummer, y entonces esta es la salida. Aquí podemos decir que el bombo saca por la salida número 1, la caja por la número 2, el hi-hat por la número 3, el tom, los toms en este caso esta librería de Easy Drummer, que es la básica, me agrupa los toms en una sola bus. Pero si por ejemplo pongo esta Original Mix, no, aquí no, debe ser el Metal Machine, por ejemplo, me pone los toms en distintos canales cada uno, para que cargue. Entonces puedo enviar el tom 1 a un canal, el tom 2 a otro canal, el tom 3 a otra salida, mejor dicho. Entonces el tom 1 a un canal, el tom 2 a otro canal, y así. Tengo una opción que se llama Multichannel, que si le doy, él hace un ruteo como estándar, pero si se dan cuenta, todos los toms los manda al mismo grupo. Si lo quiero por separado, simplemente lo puedo cambiar aquí, y entonces empiezo a enviar todo a diferentes salidas. Ok. Y cuando yo toque algo, va a poner simplemente un loop cualquiera, que está dentro del mismo plugin, por ejemplo este. Se pueden dar cuenta cómo están saliendo cada uno, o sea, cada tambor por una salida distinta. Y si yo soleo uno de ellos, voy a escuchar solamente lo que sea que haya soleado. Aquí se escucha solamente la caja. Este es el otro micrófono de la caja. Este es el hi-hat. Este es el bombo. Y luego, para yo saber cuál es cuál, puedo simplemente renombrar cada salida. Por ejemplo, esta salida la puedo nombrar bombo. Esta la puedo renombrar caja y así. O caja top. Y esta es la caja bottom. Y así. Entonces, ya puedo hacer una mezcla independiente. Simplemente con tener el instrumento virtual creado y rutearlo a diferentes salidas. Entonces voy a quedarme para hacer el ejemplo más sencillo con una sola salida. Y voy a rutear todos los tracks todos los canales de la batería al track 1. Okay.
Ok, ahora vamos a empezar a escribir en un track MIDI. ¿Cómo hago para escribir? Bueno, ¿cómo lo hago? Yo lo hago de esta manera. Yo agarro el lápiz, toco el rayo cualquier cosa aquí y se crea una región MIDI. Luego esa región MIDI con la flecha la puedo acomodar y entonces ponerlo por aquí. Si le doy doble clic, tengo una ventana de edición. Voy a quitarle solo esto. Entonces aquí yo puedo escribir, empezar a escribir la batería, pero esta manera de escribir baterías es un poco incómoda porque tengo un teclado, un piano roll, y entonces tengo que saber cuál es cada nota es un tambor, tengo que saber cuál es. En este caso el Do1 es el bombo. Entonces si pongo este en la caja, estoy escribiendo, aquí estoy eligiendo cómo quiero la cuantización, en este caso está en negra, pero si yo la pongo en corchea, entonces aquí ya cada uno me escribe en corchea. Si la pongo en blanca, entonces cada uno queda en blanca, cada golpe. Si la pongo en semicorchea, queda en semicorchea. Y luego lo que yo escribo, simplemente le doy play y entonces ya esta información MIDI se va a enviar por la salida al Easy Drummer. El Easy Drummer la va a leer y la va a sacar por su salida de audio. Vamos a escucharla para ver. Ok, pero como dije anteriormente, en el Cubase tenemos otra opción para escribir baterías que es bastante cómoda, que se llama Drum Map. O sea, es un mapa especial para escribir baterías. ¿Cómo cambiamos el Drum Map? En esta parte de aquí, mira que aquí dice No Drum Map, o sea, no hay colocado ningún Drum Map. O sea, aquí tenemos el default, que es el General MIDI Map, que el General MIDI es como que un seteo general que se usa a nivel mundial para las baterías, en el cual se acordó que, por ejemplo, el Do1 es el bombo, el Re1 es la caja, y así sucesivamente. Cada tambor tiene asignado una nota a nivel universal para que todos los generadores, todos los controladores pudieran funcionar unos con otros, ya que todos usan el mismo mapa MIDI para la batería. Entonces, en todos los generadores que yo voy a tocar con cualquier generador, con cualquier controlador, yo sé que el Do1 es un bombo y el Re1 es la caja, y así sucesivamente. Obviamente, algunos cambian, pero esa es la base. Entonces, yo pongo el mapa del General MIDI, cuando lo activo aquí, y ya cuando le voy a dar doble clic, me sale esta nueva ventana en la cual me dice qué es cada nota. El bass drum, el side stick, el acoustic snare, el hand clap, el electric snare, el low floor tom y así. Entonces, si lo quiero escuchar, en esta parte, aquí voy a escuchar qué es cada. Y si quiero escribir, simplemente empiezo a poner, otra vez, por ejemplo, crochet. Si quiero escribir, por ejemplo, un bombo, un doble bombo, es tan sencillo como simplemente tocar y arrastrar. Luego, si quiero poner la caja, yo sé que la caja va en negra, cambio esto en negro y simplemente, no en negra, en blanco, simplemente tampoco, así. Es que no tengo activado esto, eso, ahora sí, en negra, yo simplemente hago así y arrastro y ya. Básicamente es eso, pues escribir en esta ventana toda la información mía que tenemos, y con el Drum Map podemos saber mejor cuáles son los instrumentos que estamos usando. Entonces vamos a seguir, vamos a poner por ejemplo esto aquí, vamos a hacer algo que no sea tan rápido, vamos a hacerlo por ejemplo así, empezar a escribir en un ritmo. Ok, el hi-hat es este. Vamos a escribir este hi-hat aquí.
aquí a un platillo. Si queremos duplicar esto, simplemente seleccionamos lo que queremos duplicar, le damos control D, de dedo, se copia aquí, luego lo ajustamos a donde va. Faltaría aquí un hi-hat, seleccionamos solamente el hi-hat, le doy control D igual y luego muevo. Y ya tengo un ritmo. Por ejemplo, si quiero agregar un tom, aquí está el tom high, el low. Supongo que quiero agregar este tom aquí, se puede poner así. Aquí. Y aquí. Luego duplicamos todo esto. Completé. Aquí quedó en el tiempo que es, que no tengo que arreglar nada. Ok. Entonces, supongamos que quiero cambiar esto por una caja completa, entonces puedo seleccionar esto y le doy a la flecha hacia arriba y se va subiendo hasta que llegue a la caja. En este caso yo tengo esto por colores, a mí se me hace más fácil tenerlo por colores que es por pitch, porque digamos que por colores, así simplemente como con ver los colores ya sé cuál es cada instrumento. Yo sé que el bombo es rojo, la caja es amarilla, el hi es azul y así. Entonces eso me facilita la edición. Si lo pongo solamente por velocity, el velocity me indica según el color qué tan duro está colocado el velocity. El velocity lo podemos cambiar en esta parte de aquí abajo, porque está seleccionado aquí el velocity. Podemos elegir el pitch bend, el bright, el foot, el aftertouch, pero el más usado de todos es el velocity. Entonces si yo por ejemplo coloco, selecciono por ejemplo este hi-hat aquí y le bajo a su velocity, el velocity es simplemente la intensidad con la que se toca. Si lo pongo en 80, es como si el baterista estuviera tocando más suave, y si lo pongo en 127, es como si el baterista estuviera tocando más duro. No es el volumen, es la intensidad, que es muy distinto. Eso es importante tenerlo claro porque hay gente que cree que el velocity es el volumen y no es el volumen, tampoco es la ganancia. No es la ganancia, no es el volumen, no es la ganancia, es la intensidad con la que el baterista o el músico está tocando esa nota o ese tambor o lo que sea que esté tocando. Para hacer el ejemplo, voy a tomar todo esto, por ejemplo, todo este bombo y voy a hacer esto, luego esta caja, luego el hi-hat, este platillo, ok, y este tono. Escuchen, como se pueden ver, mira cómo va cambiando el color según la subida del velocity. Eso es lo que hace poner la vista en velocity. En channel es según el canal que estemos aquí, entonces este canal es morado, se pone morado. Yo prefiero ponerlo siempre en pitch, porque es la manera en como yo sé que es cada nota. Pero miren, lo del velocity, observen cómo va cambiando la intensidad de la tocada a medida que va pasando el tiempo, porque yo le puse el velocity de manera ascendente. ¿De acuerdo? Es solamente la intensidad, no es el volumen, no es la ganancia. Ok, entonces ya sabemos que todo esto simplemente es edición de batería. Así de sencillo. Con el drum mat, aquí tenemos todos los tamborcitos, todos los tipos de hi-hat, platillos. Y por aquí abajo hay unas notas que están perdidas, que no tienen nombre, que tú puedes buscarlas y si consigues algo que te guste, las puedes nombrar. Por ejemplo, este es el right, lo puedes nombrar, pones el right. Y luego lo puedes subir. Este es lo bueno del drum mat, que lo puedes modificar a tu gusto. Si por ejemplo yo quiero hacer un set de batería muy básico, solamente quiero una caja, hi-hat y un tom y un platillo, lo puedo hacer. Pongo aquí el bombo, aquí la caja, pongo aquí el hi-hat cerrado por ejemplo,
pongo aquí un tone, como quiero este tone, y quiero un platillo, y no quiero más nada, eso es todo lo que quiero. Entonces puedo simplemente borrar el nombre de esto para que no me moleste, y entonces aquí tenemos el set que yo quiero, el snare, el kick, el hi-hat, el tone y el crash. Entonces yo tengo aquí este set, que es lo que yo voy a usar. Pitch. Este es el set que yo voy a usar. Vamos a cambiar este tone. Vamos a ver este tone aquí. Y voy a poner este crash aquí. Ay, que no lo copio correctamente. Déjame hacerlo correctamente. Aquí, aquí y aquí. Entonces todo mi set se va a basar en estos tambores que yo puse aquí y listo, no voy a tocar más nada. Si yo quisiera hacer esto con el piano roll sería mucho más incómodo porque no puedo mover los tambores y tendría algo como esto. La verdad es que a mí me resulta esto un poco más incómodo escribirlo de esta manera. Está aquí el bombo, está la caja, por ahí está el platillo. En cambio con el drum mat yo puedo modificar todo a mi gusto y usar el set que yo quisiera y buscar los sonidos que yo quiera y ya. De acuerdo. Esto por el lado de la batería. Ahora supongamos que vamos a escribir algo con el sinte. Igual creamos un track aquí, creamos una región con el lápiz y entonces en el caso del sinte obviamente no vamos a hacer un drum mat porque no es una batería, es un sinte. Entonces vamos a escoger primero un sonido aquí en el sinte cualquiera, vamos a escoger un bajo por ejemplo, bajo electrónico. Entonces hago doble clic y entonces aquí tengo mi piano roll en el cual voy escribiendo mis notas MIDI. Okay, vamos a suponer que vamos a hacer esto así. Vamos a poner corcheas. Entonces vamos a poner por ejemplo esta así. Y luego escribí esas cuatro, o sea, escribí dos, que es por lo que dice, escribí dos con el lápiz. Luego la seleccioné, la subí con la flecha al Mi, le doy control D y se copia lo mismo exactamente al lado. Luego le selecciono las otras, esas mismas cuatro, le doy control D y luego las bajo, las pongo en la nota que quiero, luego las vuelvo a bajar, las pongo en la nota que quiero, luego las vuelvo a bajar y las pongo en la nota que quiero. Luego esto lo bajo, lo selecciono todo y las copio, todo eso y ya tengo una vuelta. ¿Ves que es fácil escribir? Es muy fácil, bueno en este caso este tipo de música que es tan fácil, pues esto que estoy haciendo es un ejemplo muy sencillo. Tengo una herramienta para cortar, puedo cortar por ejemplo esta y selecciono para cortar la semicrochea y que corto. Y luego puedo subir por ejemplo esta. A ver. Ok. Y supongamos que quiero también cambiar esto. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Sería así. Y luego si quiero volver a copiar esto, borro aquí, selecciono esto y control C. Y todo esto lo puedo hacer con cualquier instrumento virtual, el que sea que yo quiera crear,
mismos pasos que he seguido hasta ahora. Ahora, una de las preguntas que me han hecho es cómo hacer para pasar esto a MIDI, a audio. Entonces la batería yo la tengo saliendo por un solo canal, pero supongamos que yo la voy a sacar por varios canales. Entonces vamos a activar más canales en la batería. Ok. Entonces vamos a ver que estoy usando aquí, estoy usando el tono. Vamos a ver qué me está sonando en la batería. Estamos usando estas dos, el ambiente, el overhead, el tone, creo que el 3, el hi-hat, la caja y el bombo. Tone 2 y el reverb. Entonces todos estos canales los voy a sacar yo por diferentes canales. Entonces, el kill va por el 1, la caja va por el 2, el hi-hat va por el 3, el tone que estoy usando va por el 4, el overhead va por el 5, el ambiente va por el 6, este ambiente mono va por el 7 y el reverb va por el 8. Y luego lo que tenemos que nombrar es esto aquí, bombo, es el 1, es este, caja sería el 2, el 3 sería el hi-hat, el 4 sería el tone, el 5 sería el overhead, los overhead, el ambiente sería el 6, me está faltando uno, tengo que quedar otra salida, me faltan dos, mejor dicho, el 7 y el 8, sería el ambiente mono y el reverb. Y el reverb. Ok. El reverb de la caja y el bombo. Y luego, ahora tengo toda la batería saliendo por estos diferentes canales. Toda la batería está saliendo cada canal por diferentes salidas. Y este sinte, que sería como un bajo, bass, está saliendo por la otra, que es este sileno. O sea, este le ponemos bass. ¿Cómo hacemos para pasar todo esto a audio? Una vez como ya roteamos todo, las salidas a diferentes canales, o sea, todos los tambores de diferentes canales y el sinte del bajo a su canal, tenemos que le damos a exportar archivo, archivo de audio, y vamos a darle aquí exportar por canal, cada canal por separado. Y vamos a elegir cuáles son los canales que queremos exportar, en este caso que están los canales de los instrumentos VST, y vamos a elegir los canales que queremos exportar. Le ponemos un nombre, por ejemplo, de la canción, que se llama Classic. Y para que se coloque adentro de la misma sesión, le ponemos la misma configuración que tiene la sesión. En este caso, esta canción está en 4400, 16 bits. Entonces, eso es en WAV. Ponemos en WAV, 4400, 16 bits. Lo vamos a guardar en la misma carpeta, usar carpeta del proyecto, y le vamos a indicar aquí que lo importe dentro del proyecto en un track de audio y en una pool. Y luego que cierre esta ventana después de exportar. Le damos a exportar. No, disculpa, faltó algo. Yo hice mal. Tenemos que seleccionar qué es lo que queremos exportar. En este caso vamos a exportar esto. Entonces, para seleccionar rápidamente, seleccionamos lo que queremos, le damos a la letra P. La selección se pone aquí. Le damos un poquito de espacio por acá. Y al final, y ahora sí, hacemos lo que dije anteriormente. Dos para que no se confunda, +2, le damos a exportar. Y aquí tenemos todos los tracks por separado de lo que ya hicimos en audio. O sea, podemos mutear esto, incluso podemos quitarlos, o sea, eliminar los instrumentos virtuales, porque ya una vez que grabamos a audio, porque ya los instrumentos virtuales no los vamos a usar más nunca, cerramos, estamos ahorrando RAM, ya estos MIDI los podemos guardar pero no se están usando. Y tenemos nuestro audio por canales. Tenemos el bajo, bombo, caja, hi-hat, tone, overhead, ambiente mono y reverb.
overheads, el ambiente, el reverse. Ok, eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta acerca de lo que yo hablé aquí, me la puedes hacer a través de mis redes sociales, que están en pantalla en este momento. Si hay algo que quieres que hable en específico, también lo puedes preguntar, ya sea por el Facebook, por el YouTube o por donde sea. Y muchas gracias por ver este video, espero que le haya funcionado y nos vemos en el próximo video.